Como ya todos sabrán, estamos bajo desconexión virtual de ACMER, de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. Ayer ha salido una noticia interesante que tiene que ver con la educación, pero también está vinculada a la economía y a la pandemia. Por lo que comentan y por lo que dicen, y es según un relevamiento anual que se hace, un trabajo elaborado, que va censando a todos los establecimientos educativos desde el 1996, ve que las escuelas públicas han tenido un aumento en el número de matrículas y que en este caso las privadas ha sido una baja en este número de matrículas. ¿Se deberá esto pura y exclusivamente al tema económico? Desconozco hoy el tema de una universidad privada. Desconozco el tema hoy si una universidad privada o una escuela, obviamente que su cuota la mantiene con un precio muy distinto a cualquier otro tipo de educación que pueda ofrecerle uno a un chico. Pero frente a esto hay dos razones importantes que uno debe ver. Uno es el tema económico. Uno es esa estadística que hace cualquier familia y sabe que es un ingreso extra muy importante el que debe destinar a la educación privada. Después tenemos que evaluar el tema también de la pandemia. ¿Cómo es el tema en una escuela privada hoy? El tema de envíos de material. ¿Cómo es ese funcionamiento? ¿Se sigue enviando de forma normal? Sí, por lo menos a mi hermano le mandan por Classroom, por mail y Está bien, se mueve en sí, definitiva. creo Sí. que hasta a veces hay alguna que otra materia que hacen tipo la videollamada. Claro. Yo creo que todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta frente a este análisis que se está haciendo de escuelas públicas y escuelas privadas. La cantidad de estudiantes que asisten a escuelas públicas aumentó un 2% el año pasado en relación al anterior, y la matrícula en las instituciones privadas disminuyó un 1,2% en el mismo periodo. Entonces, frente a estas situaciones donde tenemos que ver también el trabajo que está haciendo la educación privada, la escuela privada, frente a lo que está haciendo la escuela pública y qué está ofreciendo cada uno. Yo frente a esta situación, lógicamente que siempre me paro en el lugar del centro y tratar de ver cada una de las aristas que componen y presentan la educación privada y la educación pública. Yo por lo que veo también es que estamos teniendo muchos inconvenientes en la educación pública para llegar a brindar la educación misma. Está sucediendo incluso ahora todavía en mes de agosto la discusión salarial que se tendría que haber dado en el mes de marzo con los docentes. Entonces, frente a esta situación, lógicamente que es cierto, la cantidad de personas que han enviado a sus hijos a escuelas públicas respecto a escuelas privadas ha aumentado, pero a su vez también han comenzado a conocer los inconvenientes que tiene muchas veces la educación pública. Que no digo que las educaciones y que la educación privada, en este caso, y las escuelas no lo tengan, pero hay discusiones que todavía se están planteando desde la educación pública que desde la propia política deben resolverse. Y ya la política debería ponerle un freno a esas discusiones económicas, en su gran mayoría económicas, con los docentes y con todo el cuerpo docente de cada una de las asociaciones gremiales de docentes del país. Entonces, frente a esta situación, lógicamente, entiendo por un lado que haya crecido la matrícula en escuelas públicas, que haya caído en las escuelas privadas, pero responde todo a lo mismo, y es al tema económico. Porque si uno a veces va a evaluar el tema de educación pública y de educación privada, es decir, ha habido también una suspensión importante en el tema tras tanta desconexión virtual, que ya ahora es desconexión virtual y no es un paro como el tradicionalmente se conoce al paro. La educación, en este caso privada, la gente que está estudiando privado, está bien, lo único que ha sentido es tal vez ese pasaje, en el caso de escuela privada, del lugar físico a un lugar virtual. Ahora, el envío de contenidos no se detuvo. En el caso, por ejemplo, de distintas universidades que se manejan a distancia, estimo que también ese trabajo, más allá del parate por las vacaciones, no ha tenido un gran freno. Por eso digo, debemos terminar de resolver primero las cuestiones centrales de una discusión que se da siempre que escucho, por ejemplo, a Mónica Belsi, que en su gran mayoría es la representante aquí del gremio de ACMER, y escucho que año a año sigue pasando exactamente lo mismo. Llegamos a marzo, y esto lo hablo pura y exclusivamente desde la parte pública, llegamos a marzo ligados al tema estatal económico de los docentes. Y los docentes están constantemente pidiendo lo mismo. Entonces, si se está hablando del tema económico y si se está hablando de que los docentes tienen que tener una actualización económica semestral, ¿no? Bueno,
primero arreglemos eso, porque evidentemente hoy, por lo económico, hay mucha gente pasándose a la educación pública. Sí, pero ¿a qué educación pública? ¿De qué forma la educación pública hoy le está dando la contención necesaria a la cantidad de estudiantes? Miren, este año, particularmente este año, entiendo, es sumamente complejo, es sumamente difícil, pero a mí ese proceso de aprendizaje en cada uno de los chicos que incluso van a cada uno de los grados y de los grados en primaria y años en secundario, me resulta realmente importante analizar cómo saldrán de este año. Porque ahí es donde vamos a tener no solo que ya veníamos con un problema grande en el proceso de aprendizaje de los chicos, se ve incluso en cada una de las pruebas que se hacen anuales entre Argentina y otros países, que ya es increíble cómo hay una desconexión, y ya que hablamos de desconexión, con la lengua, con la matemática, tal vez sí con algo más social, pero no con algo más técnico. Bueno, frente a toda esa situación, primero tenemos que resolver esto, ofreciéndoles a los docentes esa cuota de, está bien, arreglamos la parte económica. Esto es lo que yo a veces digo, que el gobierno provincial muchas veces no comprende o no llega a comprender de esta situación. Que si, en este caso, para escuelas públicas, bajo una asociación, hay que arreglar el tema económico, perfecto, se arregla. Ahora, después sí se ponen distintas normas educativas en práctica. Si yo quiero arreglar con alguien un determinado trabajo, está bien, primero, ¿por cuánto? ¿Te sirve esto? Está bien. Ahora, la persona que ha tomado y que ha aceptado eso debe también después adaptarse a ese método de trabajo, y ahí es donde tiene que aparecer la parte educativa de la provincia y esa bajada de línea hacia las escuelas públicas. Y no lo digo solamente con Entre Ríos, lo digo con todo el país, lo digo con la República Argentina. O sea, me parece que hay hay un desfasaje y hay un drama, por supuesto, enorme con respecto a este tema. Yo digo, el tema económico, y vuelvo siempre a lo mismo y a lo que charlamos, recordás, el martes. Estamos siempre metidos y sumergidos en las mismas discusiones todos los años en el país. Todos los años. Y creo que tanto el personal de educación como el personal de salud, que por ahí son los más castigados, no lo merecen. Y no. No tendrían que estar todos los años reclamando por un sueldo que les corresponde, por un aumento que les corresponde. Sí. Cuando un diputado, un gobernador o un presidente cobra fortunas y quizás no tiene ni siquiera que aguantar lo que tiene que aguantar un maestro o un médico. Miren, este año escuché justamente al ministro de Educación, Nicolás Trota. Ayer renunció lo que es la segunda secretaria, digamos, la viceministro de Educación a nivel nacional, renunció el día de ayer. Al parecer, bueno, mencionan algunas diferencias con el ministro Trota frente a este tema. Evidentemente en educación, por eso digo, algo anda mal. Evidentemente algo anda mal. Hace un tiempo escuché justamente a Trota y mencionaba de que este año se van a sentar con los docentes en noviembre o diciembre para ya tener definido el tema para marzo. Me parece primero lo lógico. O sea, se anuncian a veces cosas con suma alegría o con una con una veracidad, o se dicen cosas tan obvias. Digo, esto debe ser siempre de esta forma. El sentarse a dialogar con el sector docente de un año para el otro debería ser lo más normal. Fijemos, el tema ¿qué pasa? De diciembre a marzo hay una eternidad. Porque en el medio tenés un aumento y un escalón inflacionario que continúa ascendentemente y no se detiene. Entonces, lógicamente, lleva a que los docentes cada 6 meses estén reclamando una nueva discusión salarial para ver el tema y fijar otros montos. Por eso digo, frente a todas esas cuestiones, primero resolvamos esto. Ya les digo, partiendo de la noticia que ha crecido la matrícula en escuelas públicas, lo cual me parece también algo sumamente importante para las escuelas públicas. Se ha bastardeado mucho la educación pública, ¿sí? Se ha bastardeado mucho la educación pública. Hubo incluso autoridades a nivel nacional que las han querido bastardear con dichos, con de todo. Creo que se ningunea mucho al personal de educación, más que nada. Se lo rebaja mucho. Y es gente que está ampliamente capacitada para estar frente a un aula, tolerando todo lo que hay que tolerar hoy en día dentro de un aula, que yo no sé si tendría la paciencia para hacerlo. Totalmente. Y que creo que no se le reconoce como tal ese labor, sino que es como
pero va 4 horitas a la mañana a la escuela Claro, y da sí, ya está. 1 horita de cada cosa y ya está, ya fue. Total, Claro. después se olvida. Y los maestros siguen planificando, siguen armando, siguen proponiendo, se siguen capacitando. Totalmente, totalmente. Y más ahora con este paradigma virtual, ¿no? Que mucha gente ha quedado en, digamos, a mucha gente la ha encontrado totalmente fuera de órbita de este tema y ha tenido que a los golpes, con la ayuda, me decía la otra vez una docente, me comentaba de que ella a sus compañeros de trabajo les envía algunos videos explicando algunas cuestiones básicas de la computadora, digamos una docente que está relacionada al tema tecnología, lo más básico posible para que los otros docentes entiendan cómo viene la circunstancia y cómo viene la situación y entiendan un poco la metodología. Pero digo, esto también es un programa integral que debe realizar cada gobierno. Hace un tiempo, cuando Angela Merkel, la canciller alemana, dio un discurso muy importante, le mencionaban y en realidad le decían por qué era criticada, por qué los docentes ganaban más que todo un cuerpo de científicos en Alemania, por qué justamente que el docente tenía un salario más alto que las personas que están llevando adelante ciertos trabajos vinculados a la salud. A lo que Angela Merkel de muy buena forma respondió, pero ¿cómo puede ser? Si estos profesionales de la salud están siendo formados por las personas a las cuales yo pretendo pagarles más. Porque lógicamente que hay un motor educativo en Alemania que es el que mueve a que después hayan muchos profesionales y que ninguno se vaya, que todos estén trabajando dentro del país. Bueno, entonces frente a esta situación yo lo que digo es, evaluemos primero cerrar discusiones que ya son de antaño, ¿sí? Empecemos a arreglar esas cuestiones. Yo digo, es un parate y lo digo siempre, este año es un parate para decir, el año que viene empezamos a corregir todas estas cosas, avancemos, de alguna forma démosle la dinámica necesaria al país para que empiece a correr, no a caminar, a correr directamente. Yo creo que estas cosas hay que empezar a resolverlas, ¿sí? En lo que es la parte cuestión económica.